¿Qué climas tenemos y por qué? Es el tema en que te voy a acompañar y lo necesitamos para mirar cuando se tengan los mapas de climas de los continentes, entender por qué existen esos climas. Empecemos. Empecemos por definir qué es el clima. Comillas. El clima es la medida de los valores recogidos de temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica, etc. en un lugar determinado durante un periodo largo. Se dice que es un promedio como pobre de tiempo 30 años normalmente. Cuando nos hablan de valores recogidos es porque se pueden tomar esos datos. Tú puedes tomar los datos en tu escuela o en tu colegio o en tu universidad. Al tener un termómetro ambiental, uno lo coloca en un lugar estratégico y va por la mañana, tipo 6 de la mañana, toma ese dato, escribe día tal, 10 grados. Y por la tarde, cuando ya te vayas a ir o cuando puedas revisarlo, tipo 4, tanta temperatura, 30 grados, día tal. Y se puede hacer esos valores, se pueden ir anotando. La precipitación se recoge con un pluviómetro. Y la precipitación, recuerda que no es solo lluvia, sino llovizna, nieve, aguanieve, granizo. El pluviómetro viene en milímetros y entonces uno dice día tal o semana tal, 3 milímetros, 4 milímetros. Semana tal, no llovió, 0 milímetros. Se toman esos valores. La humedad se toma con el higrómetro y la humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Entonces pensemos esto, lavaste la ropa, bien sea la escurriste a mano o en la lavadora y resulta que la colgaste y nada que se seca. Debe ser que hay mucha presencia de humedad en el ambiente. Lo mismo cuando miras por la ventana en la mañana. Hay goticas de agua y está húmedo, el vidrio se ve todo colmado de goticas de agua. Ahí hay mucha humedad y adentro hay calorcita. La presión atmosférica se toma con el barómetro y es la cantidad de capas de aire que está en un lugar. Pensemos, si estás en la orilla del mar, cerca de un lugar donde está el mar, 0 grados, o si estás a 100 métricos, a 200 metros, pues ahí va a tener más capas de aire la persona y el lugar. Pero si estás en una loma, si estás en una zona alta, en una meseta, allá hay menos capas de aire. Cuando han ido las selecciones de fútbol a jugar a Bolivia está a 3.000 metros. Resulta que los jugadores que vienen de zonas de bajas, de 1.000 metros, de 700, de 800, cuando llegan a jugar allá es como si les faltara el aire, porque estamos acostumbrados a mayor cantidad de capas de la atmósfera. En cambio allá arriba pues hay como poquitas y empiezan a cansarse y toca hacer cambios en la nómina. Avancemos. ¿Quiénes hablaron del clima? Bueno, pues no solamente hablan los climatólogos, los meteorólogos, los geólogos, sino personal también dedicado a la agricultura, a aspectos que necesitan del clima. Pero los más importantes que han hablado, que han hecho trabajos sobre el clima, están Vladimir Köppen, que hacia 1918 publicó una nomenclatura donde se puede ver qué clima tiene cada una de las partes de las regiones del mundo. Él es ruso-alemán y su estudio fue de tipo climático, donde tuvo en cuenta como elemento la temperatura y la precipitación. Austin Miller, en 1951, él es un climatólogo inglés, él estudió la bioclimática, tuvo en cuenta vegetación, clima y circulación atmosférica. Pagnolus y Henry Hausen, en 1957, ellos franceses, hicieron un estudio de tipo climático, tuvieron en cuenta temperatura y precipitación media. Juan Papadakis, en 1966, de origen griego, su estudio de tipo agroclimático. Tuvo en cuenta temperaturas extremas, evapotranspiración, exigencias climáticas de los cultivos. Leslie Holdridge, en 1967, él es de Estados Unidos, él realizó un estudio de tipo bioclimático y tuvo como en cuenta los elementos biotemperatura, precipitación y evaporación potencial. Heinrich Walter, de origen ucraniano-alemán, su tipo de estudio es bioclimático, tuvo en cuenta como elemento la vegetación, el clima, la circulación atmosférica. Arthur Strahler, en 1989 hace una publicación, él es de origen indio y
Su estudio es de tipo es de tipo climático. Él estudió como elementos del clima, o tuvo en cuenta el clima y la circulación atmosférica. Salvador Rivas, en el 2004, un poco más reciente, de origen español, hizo un tipo de estudio bioclimático y tiene en cuenta los índices bioclimáticos. Observa que con verde tengo los que hicieron estudios climáticos, con amarillo los de bioclimático en cuanto a vegetación, vida. Y el señor Papadakis, que hizo un tipo de estudio agroclimático. En la imagen vemos tipo de clima desértico, polar, templado, donde está la vegetación verde, y de clima de altura, que son las del relieve y de las montañas. Continuamos. ¿Qué determina un clima? ¿Y qué es lo que debe tener en cuenta el climatólogo? Los climatólogos tienen en cuenta los elementos y los factores. Los elementos es lo más elemental que uno ve o sea, sin necesidad de ser climatólogo, la temperatura. ¿Está haciendo calor? ¿Está haciendo frío? Tiene en cuenta la precipitación. Y recuerda qué tipos de precipitación tenemos. Observa la imagen. Hay una parte donde está lloviendo y otra donde está haciendo sol. Los vientos. Observa las palmeras cómo se giran alrededor de esos vientos tan fuertes que hay. Habrán vientos cálidos que de pronto hacen que el ambiente sea más cálido, tenga más bochorno, o vientos muy fuertes o frescos. La humedad, observa cómo está empapado el vidrio, la humedad presente en el aire, la presión atmosférica, como te decía, las capas de aire. El señor que está en la faldita de la montaña pues tiene más cantidad de aire. En cambio, el que está arriba en la puntica, observa la franjita azul que le cae, son más poquitas capas de aire. La nubosidad. En la imagen coloqué imagen de nubes. Observa que están como grises, entonces hay veces a ti te pasa y a mí me pasa que uno mira hacia el cielo y dice, ay, va a llover, porque eso está pero oscuro. O ves nubes claritas y un cielo azulado y dice, ay, qué bonito clima va a ser hoy. En cuanto a los factores que son vitales acá en el clima, porque la temperatura, la precipitación, el viento, va a depender de lo siguiente, de la latitud. Cuando hablamos de latitud es donde se ubica determinada región con respecto al ecuador, arriba hacia los polos o en la zona ecuatorial o en la zona media. Si está en el polo, pues es alto y las temperaturas van a ser bajas. Si está en la zona ecuatorial, pues las temperaturas son altas porque el sol le da todo el año en forma perpendicular, llega el sol. Pero en cambio, si estás en Estados Unidos, Canadá, Europa, esas se llaman latitudes medias. O sea, toca esperar 3 meses de calor, de verano, de invierno, de otoño, las estaciones. Otro factor importante son los vientos planetarios. Observa la imagen allá, cómo circula el aire. Los colores azules indican humedad, son frescos o húmedos. Y los rojos son secos, son cálidos. En cuanto a las corrientes marinas, también influyen. Son como ríos debajo del océano. Unas son corrientes cálidas y otras son corrientes frías. Las frías son las que vienen de los polos y van subiendo. En el caso, por ejemplo, las que pasan, observa el mapa allá en América del Sur, ese azulito. Y los rojos, los que están en la zona ecuatorial. Aire, oleadas de calor que vienen del océano y que van a depositar el agua. No sé si has oído hablar del fenómeno de la niña, del fenómeno del niño. Eso ya lo producen las corrientes marinas. Otro factor es la distancia al mar. Si estás lejos y tienes que coger avión, pues estás lejos del océano y la influencia del océano es muy pobre en tu zona. Pero si estás cerca, si estás cogiendo 1 cuadra o 2 cuadras o caminas 2 kilómetros y llegas al mar, vas a tener influencia de los vientos del océano. La altitud se refiere a la altura. Observa estos 3 señores aquí subiendo la montaña. El que está abajo en la faldita, ya empezando la montaña, pues va a tener un clima cálido. El que va a la mitad va a tener un clima templado. Pero si está cerca al señor allá que está casi en el nevado o un poquito más abajo, serán climas fríos, 12 grados, 0 grados. La altitud también influye. De acuerdo a cómo vaya subiendo, recuerda los pisos los pisos templados, cálidos, de nieves perpetuas. Esa es la altitud. El relieve. Si la zona está llena de montañas, de cordilleras que la rodean, pues va a tener poca influencia de los vientos, digamos, que refresquen el clima,
entonces va a estar muy encerrada y va a haber mucha calor. O si es invierno, pues el clima va a ser terriblemente, el frío va a ser más intenso. Avancemos. Te comentaba que la clasificación del clima, vimos varios climatólogos, pero la más usada es la del señor Vladimir Köppen, el ruso alemán. Él dejó este tipo de nomenclatura y este tipo de, digamos, de colores como se puede representar el clima, y él utilizó letras. Ahorita más adelante te voy a explicar qué letras utilizó, pero si tú ves un mapa con estos climas, dice BWH, por ejemplo, allá en el desierto del Sahara, los climas B son secos, o sea, son tipo desértico. Si ves el clima verdecito allá donde se ve la zona del Amazonas, pasa hacia África, la misma zona del verde en África, el mismo clima allá en Indonesia o en Malasia, ese es un clima AF, que significa A, tropical. O sea, está entre la zona intertropical, entre el trópico y trópico, es un clima tropical, y F, pues de selva o lluvioso todo el año. Así que él utilizó letras, las letras pequeñas significan veranos cortos, veranos secos, veranos lluviosos, porque hay veranos que son lluviosos, algunos. Verano cálido, esas son las letras pequeñas, y las grandes son tropical, seco, templado. Veámoslo. Köppen, entonces, como te digo, es el más conocido en cuanto a climatología. Para él el clima tropical se representa con la letra A, el seco con la B, el templado con la C, el continental, o sea, el que está alejado tanto de océanos, mares y está casi encerrado por montañas, desiertos, ese es clima continental, y el clima polar o de hielos perpetuos, porque puede ser el de las montañas y el de los polos. Ahí están las diferentes letras que yo te decía, hay desértico, cálido. Hay mediterráneo o marítimo de costa occidental. Ese es el señor Köppen. Sigamos. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues mira lo que afecta el clima. Estos estudiosos que vimos, cuando hicieron sus estudios, muy bien, el clima del planeta estaba muy bien, todo funcionaba bien, pero resulta que tenemos el problema del cambio climático. Climas extremos, de extrema calor, bien sea por quemas, por gases a la atmósfera que hacen que se recaliente, y temperaturas que bajan, vientos terribles, tornados, tifones, en fin, o sea, extremos. Aumenta el nivel del mar, porque si hay mucha calor se están derritiendo las nieves de las montañas, los glaciares de los polos. Y hay aumentos de muchos gases en la atmósfera que hacen que se recaliente, que haya ciudades que no se ven en el día, no se ve sino como si estuviera oscuro, como si fuera a llover, porque está contaminado el aire. ¿Qué produce eso? Enfermedad y muerte por calor extremo. En Europa he visto y he oído de personas que mueren en sus apartamentos, más que todos los viejitos, porque la ola de calor se encierra a tal extremo que como ellos se quedan solitos y no hay nadie que los acompañe, mueren por calor. Hay otros que mueren por enfermedades respiratorias, se produce asma. Ese ambiente no hace sino que uno tosa y que tenga esos problemas de los pulmones. Las aguas contaminadas producen diarrea, la malnutrición, porque pues si no hay zonas donde no hay que cultivar porque está casi árida la tierra, o zonas donde los productos no tienen buenos nutrientes. La cantidad de insectos que van produciendo malaria, dengue, el chikungunya, parásitos o estilo como el COVID, el cólera, míralo, de ese tipo de bacterias que hay en el ambiente, impactos mentales por la migración forzosa. Mire un video de Melanesia, en donde hay una islita de Melanesia que el nivel del mar está subiendo tanto que los está descubriendo. Entonces decidieron emigrar. Ellos, como están en Melanesia, la zona más cercana es Indonesia, y no los recibieron, que no, porque hay mucha gente que qué pena, pero no. Entonces volvieron a su isla, pero el mar se los está absorbiendo. Entonces hay problemas no solo mentales, sino de migración, o sea, digamos, gente que está emigrando pidiendo asilo en otras partes por el cambio climático. Hay unos consejos sobre el cambio climático que se han visto en todas partes, y esta es una propuesta de un blog de alguien que se llama Pils, y nos recomienda 9 cositas que podemos llegar a hacer. Ahorrar energía. Si no se está utilizando,
Si hay electrodomésticos prendidos, pues apagarlos, porque si nadie los está usando, si estamos gastando agua y luz y agua de esa que se necesita para hacer la energía. Reducir las emisiones. Si puedo viajar en transporte público o en cicla, hágalo, pero en un bus y yo en un carro y yo sola o yo solo ahí estoy contaminando. Elegir productos de temporada. Sí, está en cultivo las hortalizas, las frutas, comamos de eso, no solo papitas fritas ni carnecita, porque eso no está ayudando a la naturaleza. Reutilicemos al máximo, no botemos por botar. Y pensar en verde. No tiremos basura a las aguas, a las alcantarillas, a los ríos. No nos pongamos a talar los árboles, a quemar, a producir quemas que no lo que hacen es afectar y propagar el cinturón de fuego de los bosques. Reciclemos al máximo, lo que no sirva para esto, utilicémoslo en otra o démoslo a alguien que lo pueda usar. De utilizar energías renovables es más que todo a nivel de países, de municipios, que se pueda invertir en este tipo de energías limpias, ¿no? Los bombillos, que no sea que tenga un bombillo bien grande para una pieza pequeña. Evitar el exceso de embalaje, de cajas, de plásticos para envolver todo, solo plásticos, botellas de plástico, etcétera. Que he utilizado, y ahí tenemos una imagen, ¿no? No hay sino este planeta. ¿Para dónde más nos vamos? Espero que te haya servido y nos vemos en los climas de los continentes. Hasta la próxima.